Buenas tardes, me presento, yo soy el psicólogo Emanuel Guido y hoy vamos a hablar acerca del aparato psíquico freudiano. Muy bien, recordemos que justamente esta clase tiene como objetivo conocer cómo se configura, cómo se conforma de manera clara y precisa esta formulación de Freud acerca del psiquismo. El aparato psíquico en sí se basa en la segunda tópica freudiana, que es justamente el estructural. En esta tópica justamente va a ser también definitiva para las ideas posteriores del psicoanálisis y de Freud como tal. Justamente en base a esta tópica se pueden comprender más los conflictos psíquicos y en especial los conflictos neuróticos. Esta formulación justamente de esta tópica se hace o empieza a trabajarse, por así decirlo, desde la obra de 1920, Más allá del principio del placer, donde justamente ya se empieza a tener esta formulación teórica de Freud de cómo están las tres instancias. Posteriormente ya se desarrolla con mayor precisión en el otro escrito, el otro libro de 1923, El ello y el yo. En esta justamente ya se describen más a profundidad cómo se configura cada una de estas tres instancias. La primera de ellas, que es el ello. El ello justamente se va a decir que es la principal o la primera con la que nace el infante. El infante, digamos, viene cargado de esta primera instancia que es el ello, la cual justamente se va a definir como aquella que regula, bueno, más que regular, digamos, la que tiene los impulsos, la que tiene el instinto de supervivencia y que por tanto va a traer, digamos, como consecuencia la cuestión de sentir esa satisfacción o de buscar esa satisfacción dentro del infante. ¿Por qué? Porque justamente esta primera instancia es la primera en habitar al infante, tal cual, al sujeto, al bebé, y que justo van a pasar cierto tiempo, ciertos años, para que las demás instancias empiecen, digamos, a desarrollarse o habiten a este sujeto, a este niño, tal cual, ¿no? La instancia psíquica, conocida como el ello, también va a ser, digamos, la que responde al principio del placer. Como lo mencionábamos, la cuestión del ello justamente va a tener, digamos, como su principal tarea, por así decirlo, la satisfacción de los impulsos, la satisfacción justamente del instinto y de muchas cosas primarias, como es principalmente el alimentarse y las necesidades fisiológicas. Es considerado también como una de las que emiten impulsos que a veces no pueden ser considerados como buenos ante la visión de la sociedad. Es por ello que también esta instancia va a causar ciertos conflictos. Después, la instancia del yo. El yo, si bien es la última instancia en desarrollarse, la pusimos acá por cuestiones de explicación. El yo se sujeta a otro principio que va a nombrar Freud como el principio de la realidad. Este principio de la realidad va a regular entonces los impulsos que el infante va a tener. No va a poder, digamos, si tiene hambre, robar algo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente la realidad, la sociedad, lo va a limitar. Es por ello que justamente el yo se dice que es de las instancias que más sufrimientos va a conllevar. Lo conceptualiza Freud como los vasallajes del yo. ¿Por qué? Porque justamente va a tener que lidiar con los impulsos del ello, con ciertos impulsos del superyo y también con las cuestiones de la realidad. Entonces, justamente va a ser de las instancias que más sufrimiento va a conllevar. A veces se puede llegar a confundir el yo con el cuerpo. Es decir, que si ves a una persona, ves justamente la parte corpórea. Pero recordemos que en la cuestión psicoanalítica, en el psicoanálisis tal cual, el yo y la cuestión del cuerpo son cosas totalmente diferentes. En el cuerpo es donde se llegan a manifestar ciertos síntomas y el yo, por su parte, es otra instancia de este aparato psíquico. Eso es algo importante justamente a nombrar. ¿Por qué? Porque justamente no es bueno que se confundan esas partes. Se considera justamente también la que empieza a desarrollarse con el contacto de la realidad y como les decía, es la última instancia en llegar. Se dice que justamente cuando llega el yo, pues ya hay dos habitantes en su casa, ¿no? Es por ello que justamente Freud considera que el sujeto pues no es dueño ni de su propia casa. La cuestión del superyo. El superyo va a ser la encargada, la instancia encargada de regular ciertos impulsos provenientes tanto del ello como del yo. Y que justamente esta instancia se va a encargar de regular y de alguna manera poner una moral, poner ciertas reglas e incluso poner la cuestión de la culpa sobre estos tipos de impulsos. ¿Por qué? Porque justamente
su desarrollo comienza cuando se tiene una interacción con las figuras paternas y principalmente con la figura paterna. Es decir, en esta cuestión de la figura paterna no hay que confundirnos que es solamente con el padre o digamos con toda la constitución del padre, sino más bien con la instancia superyoica del padre. Y eso es algo justamente a considerar y a tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque no se hace, digamos, la interacción o la transmisión de estos valores, de estas reglas, de esta moral, por la figura paterna, sino por el superyo paterno, que es otra cosa totalmente diferente a la figura total del padre, digamos, ¿no? Se considera también que es el heredero del complejo de Edipo. ¿Por qué? Porque justamente esta instancia se empieza a desarrollar cuando se atraviesa, digamos, esta etapa del complejo de Edipo y que una vez que ya sale el niño o la niña de esta cuestión del complejo de Edipo, pues emerge el superyo ya con las reglas, ya con las cuestiones de la moral y la culpa. Pero algo a considerar es que justamente su severidad o flexibilidad se va a depender o va a depender mucho de las cuestiones de cómo se vivió este complejo. Digamos, si un papá tiene algunas morales, algunas reglas que no encajan del todo en una sociedad, esas reglas morales también se las va a transmitir a su hijo, en este caso al superyo del hijo, y que entonces ese superyo se va a regir a partir de ello. La importancia que tienen estas tres instancias es que justamente al conocerlas podemos saber cómo se estructura pieza a pieza, por así decirlo, el psiquismo del sujeto y que a partir de aquí entonces podemos comprender qué tipo de conflictos afectan a unas personas y qué instancias están encargadas acá, ¿no? Es justamente saber que la teoría y la práctica del psicoanálisis también cambia a partir de esta tópica, a partir justamente de estas formulaciones en las que justamente tienen que ver la cuestión psicoanalítica y las cuestiones de las instancias. Es decir, justamente la comprensión de estas instancias nos ayuda como tal a saber qué tipo de conflictos están afectando más a la persona en esta cuestión de los conflictos neuróticos. También justamente ayuda a toda esta parte. Como conclusión, justamente saber acerca de esta cuestión de las estructuras de las tres instancias, pues nos ayuda a una mejor intervención clínica, una mejor intervención psicoanalítica y como tal a las cuestiones de una mejor comprensión de los conflictos que afectan a la persona. Es decir, las tres instancias afectan en esta cuestión y que también justamente eso es algo importante a tener en cuenta. Como actividades, justamente se sugiere el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro El yo y el yo, donde justamente se conceptualizan mejor estas instancias a partir del propio autor. También conceptos como la cuestión del complejo de Edipo, la pulsión de vida y muerte, que ayudan en gran medida a la cuestión del psicoanálisis como tal. Estas tres actividades ayudan a una mejor comprensión del tema. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Les agradezco y eso